Bueno, voy a comenzar. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Marisol Romero Juárez y a continuación les voy a presentar el tema de heridas. Siguiente, por favor. Y bien, comenzando con un poco de historia, desde la antigüedad las heridas se han tratado cubriéndolas con diferentes elementos. En esta época se utilizaban principalmente ungüentos, diferentes emplastos o pociones de barro con hojas y corteza de árboles o plantas. Más tarde, en el antiguo Egipto, ellos fueron los primeros que pues hicieron esta diferenciación entre heridas de las no infectadas. Además, fueron una de las culturas más significativas por su registro en papiros para la transmisión de estos conocimientos. Y bueno, dentro de estos papiros tenemos dos ejemplos más representativos. El primero de ellos es el papiro quirúrgico de Edwin Smith, que describe al menos 48 tipos de diferentes heridas, además de técnicas de vendaje, suturas y cuidados de la piel. El otro papiro es el papiro de Evers. Este relata el uso de mezclas que contienen miel, describe todas sus propiedades antibacterianas y también se describen los usos del aceite de castor, ricino y trementina. Y bueno, más tarde los griegos, que contaban ya con el conocimiento que había sido transmitido por los egipcios, fueron más allá y clasificaron las heridas como de naturaleza aguda o crónica. Tuvieron principalmente relevancia dos médicos de la época, que fueron Galeno de Pérgamo, el cual ejercía como médico de los gladiadores romanos y pues por lo tanto tenía un número enorme de heridas para tratar después de que pues estos gladiadores regresaban de los combates. Se dio cuenta e insistió en la importancia de conservar un ambiente húmedo a fin de asegurar una cicatrización que fuera adecuada y bueno, concepto que más tarde se demostraría científicamente. También Hipócrates indicó que para el cuidado de las heridas, estas se debían lavar utilizando agua hervida o vino y evitar la presencia de pus. Siguiente, por favor. Y bueno, durante la Edad Media, en el siglo XII, surgió en Italia un centro de estudios médicos que sería conocida como la siglo ya XIX, se toma conciencia de la necesidad y la importancia que tiene la asepsia y la higiene. Ignaz Philipp Semmelweis fue un importante obstetra húngaro, quien observó que la incidencia de fiebre puerperal era mucho más baja si los estudiantes de medicina se lavaban las manos con jabón hipoclorito luego de realizar necropsias. Luis Pasteur también fue muy importante y tuvo una gran influencia en la aclaración de la teoría de la generación espontánea de jóvenes, al demostrar que pues estos se introducían del ambiente a la herida. Y por último, Lister, en 1965, comenzó a remojar sus instrumentos en fenol y rociar el quirófano, lo que redujo la tasa de mortalidad de un 50 a un 15%. Y bueno, para el siglo ya 20-21, en la actualidad, ya pues se dio la introducción de nuevos apósitos y técnicas para la curación de heridas. Siguiente, por favor. Y bueno, ahora vamos a hablar un poco sobre las generalidades de la piel, su anatomía y su histología. Bueno, recordando que la piel es la cubierta externa del cuerpo humano y uno de los órganos más importantes del mismo, tanto por tamaño como por todas las funciones que ésta tiene. Es esencial para el mantenimiento del equilibrio de fluidos corporales, actúa como barrera ante la posible pérdida de agua, también en el mantenimiento del equilibrio térmico y la transmisión de una gran cantidad de información externa que accede al organismo por diferentes mecanismos, como son el tacto, la presión, la temperatura y los receptores del dolor. Tiene una superficie de alrededor de 2 metros cuadrados, obviamente pues esto va a depender de la altura y del peso de la persona, y un peso aproximado de 4 kilogramos, lo que supone que representaría aproximadamente el 6% del peso corporal total. Y bien, desde fuera hacia adentro se distingue 3 capas de tejido. La primera de ellas pues es la epidermis, que esta se va a caracterizar por ser un epitelio plano estratificado, keratinizado, que pues va a cubrir la totalidad de la superficie corporal. Es la capa de la piel con mayor número de células y con una dinámica de recambio pues extraordinariamente grande. Está normalmente compuesta por 4 estratos diferentes, que desde el exterior hacia el interior serían la capa o estrato córneo, la capa granular, capas de células espinosas y la capa basal. Hay algunas zonas donde la epidermis presenta un mayor grosor
y en este caso sería se cuenta una quinta capa, que esta sería la capa lúcida. La siguiente capa de la piel pues va a ser la dermis, que es la estructura de soporte de la piel y le proporciona resistencia y elasticidad. Está formada básicamente de tejido fibroelástico, y su matriz extracelular contiene una elevada proporción de fibras de colágeno, elastina y reticulina, pero con mayor porcentaje, con un 75%, pues fibras de colágeno. Y bueno, por último tenemos a la hipodermis o tejido celular subcutáneo, que está formado por lóbulos adipocitos, que son pues estas células redondeadas con núcleo periférico y que tienen un citoplasma lleno de lípidos, que sirven como reserva energética y aislantes de calor. Siguiente, por favor. Y bien, entrando ya al tema como tal, ¿cómo podemos definir una herida? Y bien, esta se define como una lesión que genera rotura o interrupción de la continuidad de los tejidos blandos. Otra definición que encontré fue que es una lesión que genera la pérdida de la continuidad estructural de un tejido que se ocasiona de forma directa o indirecta, accidental o intencionalmente por una fuerza externa. Siguiente, por favor. En cuanto a epidemiología, encontré un estudio de 2018 donde se trabajó con 150 unidades médicas de la Secretaría de Salud aquí en México, con un total de 36.022 casos de heridas. Y los resultados obtenidos fueron que la atención de las heridas principalmente fue en unidades de segundo nivel, con un total de 28.601 casos que representaban un 79.4% del total de casos. Las heridas más recurrentes fueron las heridas traumáticas con un 27.5% y las úlceras de pie diabético con un 24.4%. Las lesiones por incontinencia fueron las de menor frecuencia. Y bueno, respecto a la localización anatómica de las lesiones, las extremidades inferiores fueron el área más frecuente. Siguiente, por favor. Ahora vamos a pasar con la clasificación. Y bueno, en cuanto a la clasificación, pues podemos hacerla de diversas formas, atendiendo a diferentes aspectos como son su dirección, la profundidad. Puede ser también por la afectación de los planos, según su forma, los mecanismos por los que se producen, según el grado de contaminación, localización y muchas otras formas. Sin embargo, las clasificaciones más representativas que encontré en las bibliografías fueron según el agente causal, según la profundidad que tengan, si son complicadas o no complicadas, y según el estado bacteriológico. Siguiente, por favor. Y bueno, en cuanto a la clasificación según el agente causal, tenemos primeramente las heridas punzocortantes. Estas heridas son causadas por objetos con bordes filosos como un cuchillo o por objetos puntiagudos como alguna aguja, clavos o anzuelos. Regularmente dejan una lesión pequeña y el grado de contaminación y su profundidad pues va a depender del objeto que haya producido la herida. Igual algunas bibliografías separan esta clasificación en heridas cortantes y punzantes, definiendo a las heridas cortantes como aquellas que son pues producidas por un instrumento de una hoja de poco espesor. Ejemplos de esto tenemos algunos cuchillos, navajas, un bisturís o algunos trozos de vidrio. Las características que estas heridas van a presentar es que van a tener una forma elíptica, sus bordes van a ser lineales, los extremos van a tener una cola de entrada que va a ser profunda y corta y una cola de salida que va a ser superficial y larga. En cuanto a la profundidad, regularmente pasan piel, pasan tejido subcutáneo y vasos superficiales y regularmente tienen una hemorragia externa. En cuanto a las heridas punzantes, son aquellas que son producidas por instrumentos de forma alargada con un diámetro que va a ser variable, regularmente circulares que terminan en puntas más o menos agudas. Ejemplos de estos tenemos alfileres, agujas, clavos, lanzas o picayelos. Dentro de las características de la herida que va a dejar es que va a tener forma circular o triangular. Los bordes van a presentar un anillo de contusión y en este caso no va a tener extremos. La profundidad puede llegar hasta cavidades o hasta órganos profundos. Esto también, pues, obviamente va a depender de qué tamaño sea el objeto con el que se realice la herida. Y las paredes van a ser lisas formando un conducto. Y hay veces que presenta orificios de salida, pero la mayoría de veces no. Siguiente, por favor. Y bueno,
También tenemos a las heridas por contusión. Estas van a ser lesiones que van a ser producidas por la acción violenta sobre el cuerpo, pues por agentes que tienen una superficie y bordes romos, de consistencia dura o flexible y que tienen una masa, o sea, que tienen un peso y un volumen. Estos agentes pueden ser proyectados por una fuerza dinámica externa o puede ser el cuerpo dotado de esa energía quien impacta contra estos agentes o pueden combinarse pues ambas situaciones. Como ejemplo de agentes romos tenemos las piedras, algunos palos, puños o cualquier objeto duro. Y bueno, estas heridas se van a caracterizar por producir hematomas y mucho dolor. Sus bordes serán invertidos e irregulares y las paredes y el lecho también van a ser irregulares. Y bien, pues hay diferentes mecanismos por los cuales se pueden ocasionar. Aquí les mencionaré los mecanismos directos. Entre ellos, estos mecanismos directos se caracterizan porque la lesión aparece en la misma zona en donde se aplicó la fuerza del instrumento. Y bueno, tenemos los mecanismos van a ser por percusión, como en el caso de la imagen donde está golpeando la persona, con el puño a la otra persona, por presión, por fricción, por tracción o por torsión. Siguiente, por favor. Y bueno, continuando, también tenemos las heridas por aplastamiento. Estas van a ser el resultado de una fuerza o presión extrema que se apliquen sobre una o más partes del cuerpo. En la mayoría de los casos, pues son extremidades y el tronco las áreas que más se van a afectar. Por ejemplo, la pierna, el brazo, la mano, la pie u otra extremidad que queda pues atrapada entre dos objetos pesados o entre un objeto pesado y el suelo, o también puede ser un objeto pesado y una pared. Y bueno, estas heridas generalmente están asociadas con accidentes, estructuras que colapsan, desastres naturales como terremotos, o es muy común también en trabajadores de construcción. Y bueno, los daños relacionados con una lesión por aplastamiento son, entre otros, pues sangrado, pueden causar hematomas, fracturas múltiples y diversos tipos de heridas. Y bueno, este tipo de lesión puede generar dos síndromes que creo que pues vale la pena destacar. Primeramente tenemos el síndrome compartimental, que esta es una lesión localizada, y el síndrome por aplastamiento, que va a ser una lesión sistémica. Siguiente, por favor. Y bueno, el síndrome compartimental ocurre debido a un aumento de la presión dentro de un compartimento cerrado. Y bueno, esto provoca una disminución en la perfusión y la función de los tejidos dentro de este espacio, lo que pues daría como resultado la caída del retorno venoso, lo que empeora la presión del compartimento a medida que la sangre y el edema se empiezan a acumular en este espacio. Algunos hallazgos tempranos que podemos nosotros identificar cuando realizamos el examen clínico son el dolor desproporcionado con respecto a la lesión que se ocasionó y parestesia. Y bueno, algunos signos tardíos que podemos nosotros encontrar van a ser palidez y parálisis. Y bueno, ya la ausencia de pulso y ausencia o falta de pulso es el último signo que ocurre cuando pues la presión finalmente excede ya la presión arterial. Siguiente, por favor. Bueno, y el síndrome por aplastamiento, esta es una lesión por reperfusión que conduce a una rhabdomiólisis traumática. La presión que el objeto va a causar sobre el músculo causa un daño en el sarcolema muscular, y recordemos que pues uno de los trabajos del sarcolema pues es mantener ciertos contenidos dentro de la célula y ciertos contenidos pues fuera de esta. Y bueno, aquí ¿qué ocurre? Que se daña el sarcolema, aumenta la permeabilidad de la membrana y el contenido celular comienza a filtrarse. Y bueno, debido al daño de la membrana celular, sodio, agua y calcio ingresan a la célula causando un acúmulo de estos, mientras que simultáneamente el potasio, mioglobina y las purinas y otras toxinas pues empiezan a escapar de las células hacia el tejido circundante. Y bueno, todo esto se va a mantener dentro del área comprimida, sin embargo, pues una vez que se libera esta fuerza, estos contenidos celulares son vertidos a la circulación sistémica, que en cuanto al cuadro clínico, pues puede evolucionar a un choque hipovolémico. Siguiente, por favor. Y bueno, continuando con las heridas por proyectil de arma de fuego, se van a generar por un proyectil o una pistola. Estas son heridas perforantes, generalmente por balas o perdigones. Desde el punto médico quirúrgico, estas heridas se van a clasificar entre las contusas.
Y bueno, esta herida el tipo de herida que se produzca, pues va a depender del tipo de arma, de la velocidad del fusil, y también si es de carga único o múltiple, y de la distancia a la que se genera el disparo. Y bueno, siguiente, por favor. Y bueno, estas se caracterizan por tener un orificio de entrada, un trayecto y a veces un orificio de salida. El orificio de entrada se va a caracterizar porque normalmente, se va a caracterizar normalmente porque su forma es puntiforme, circular u oval. Esto dependiendo del ángulo del choque del proyectil sobre la superficie corporal. Un disparo perpendicular al plano del cuerpo pues va a producir una herida en forma circular, y si pues está un poco más, si no está perpendicular completamente, la herida sería discretamente ovalada. Y bueno, pasando con el trayecto del proyectil, en el interior del organismo puede ser lineal o bien puede producir diferentes desviaciones y migraciones, esto como consecuencia pues del choque con estructuras duras o de mayor resistencia como son la estructura esquelética. Siguiente, por favor. Y bueno, pasando con el orificio de salida, este se va a producir en aquellos casos en los que la velocidad del proyectil tiene aún suficiente impulso o inercia para salir del organismo atravesando pues nuevamente la piel. De este modo pues nos encontraremos ahora pues con una herida perforante. Y bueno, el orificio de salida posee características como de que su diámetro es superior al de entrada, son de forma irregular, los bordes van a ser evertidos y regularmente presenta grasa procedente del tejido celular subcutáneo. Siguiente, por favor. Y bueno, estos, dependiendo de la distancia del disparo, a su vez se pueden clasificar en disparo a bocajarro o a contacto, que este es cuando se realiza en contacto directo entre la boca del fuego de arma y el organismo. Y bueno, este se va a caracterizar porque el orificio de entrada pues va a tener una forma estrellada, que comúnmente se conoce como boca de mina o de Hoffman. Es la imagen que tenemos ahí. Y bueno, se va a caracterizar por tener bordes desgarrados, irregulares y ennegrecidos en su cara interna por la pólvora quemada incrustada. También tenemos el disparo a quemarropa. Este es aquel que se produce cuando el disparo se va a efectuar a una distancia de 10 centímetros del cuerpo, donde se impregnan el humo y los granos de pólvora. Además encontramos como tal el orificio propiamente dicho, y la piel puede quedar de un color oscuro o amarillento, y los vellos pues también se pueden quemar parcialmente. A corta distancia son aquellos disparos que se producen a una distancia de entre 10 y 50 centímetros del cuerpo. Y bueno, a esta distancia ya no llega la llama del disparo, por lo que tampoco hay presencia de humo. Y bien, el disparo a larga distancia es cuando pues ya se hace a una distancia de más de 50 centímetros del cuerpo, y por lo tanto ya queda fuera del alcance de las partículas y residuos del disparo que formarían el tatuaje. Siguiente, por favor. Y bueno, pasando a disparos de carga múltiple o heridas de perdigones, podemos aquí considerar que estos van a dar también un lugar a un orificio de entrada y a un trayecto, y también pocas veces a un orificio de salida. Y bueno, la forma va a depender de la distancia a la que se efectúe como tal el disparo, ya que pues a muy corta distancia pues no ha dado tiempo a que se separen estos perdigones, y por lo tanto pues pueden formar un orificio de entrada muy grande, y a más larga distancia perdigón tendrá su propio orificio de entrada y su propio trayecto. Y bueno, regularmente estos trayectos son cortos, y como les había mencionado, habitualmente pues no hay un orificio de salida. Siguiente, por favor. Y bueno, tenemos otros tipos de heridas como las avulsiones, en las que la lesión se caracteriza por el desgarro completo de la piel y el tejido celular subcutáneo. No permite regularmente la aproximación de los bordes y presenta hemorragia de moderada abundante y se acompaña de la exposición de tejidos subyacentes. También están las heridas por mordeduras, puede ser por mordedura de humano,
de mamíferos como perros, gatos o de serpientes. Siguiente, por favor. Y bueno, pasando a la clasificación de las heridas según su profundidad, vamos a tener 6. La primera de ellas, o la más superficial, va a ser la excoriación. Esta herida va a abarcar de la epidermis hasta a la dermis y va a afectar solamente el estrato de la piel. Generalmente cicatrizan de forma completa e íntegra y no dejan cicatriz. La segunda va a ser una herida superficial. Esta herida va a abarcar hasta la hipodermis, pero también puede incluso lesionar la fase superficial, que está ubicada entre el tejido adiposo y el músculo, pero regularmente solamente llegan a la hipodermis. La herida profunda es esta que compromete el espesor hasta el músculo, pudiendo lesionar también pues algunos vasos sanguíneos y nervios de mayor calibre. Esas tienen alcance hasta la fase profunda de revestimiento que revisa el compartimiento muscular. La herida penetrante va a ser aquella que abarca hasta la fase profunda subserosa. La herida perforante va a ser aquella que abarca hasta una víscera contenida en una cavidad, ya sea lesionándola superficialmente o perforándola como tal. Y bueno, por último, el empalamiento es esta herida que es generada por un objeto inciso punzante, de forma tal que queda atrapado en el organismo. Y bueno, dependiendo de su ubicación, pueden o no atravesar cavidades, y esto ocurre principalmente en, por ejemplo, en pelvis, en tronco, o también puede ser en paladar. Siguiente, por favor. Y bueno, pasamos con la clasificación según su estado bacteriológico. En este vamos a encontrar 4 tipos de heridas. La herida tipo 1, también considerada herida limpia, es la herida donde no hay una contaminación exógena ni endógena. Se mantienen todas las reglas de asepsia y antisepsia. La probabilidad de infección es menor del 2 o el 1.5%, y ejemplos de estas pues son las incisiones que hace un cirujano o una biopsia en un quirófano. La herida tipo 2 o herida limpia contaminada es aquella que también se realiza en un quirófano, pero en la cual el cirujano sospecha que pudo haber sufrido una contaminación bacteriana, como donde hubo alguna violación de la técnica estéril del quirófano, o un tiempo quirúrgico controlado en que se debió abrir, por ejemplo, el tubo digestivo, la vía biliar o aparato urinario, en los cuales pues se considera que se introdujeron gérmenes. La herida tipo 3 o herida tipo contaminada, es este tipo de heridas donde se produjo una contaminación evidente, pero que no están inflamadas ni tienen material purulento. Algunos ejemplos de estas heridas son, por ejemplo, los producidos de un traumatismo producido en la vía pública, o en las intervenciones quirúrgicas donde ocurrió un derrame del contenido del tubo digestivo en la cavidad peritoneal, pero por ser recientes pues no tienen signos de una infección activa. Y la herida tipo 4 o herida sucia o infectada es aquella que se caracteriza por presentar colecciones purulentas y líquido proveniente de una ruptura, puede ser visceral, que causa una contaminación. Por ejemplo, que son resultados de un traumatismo con más de 12 horas de haber sucedido, o la presencia de una fuente séptica muy bien identificada, como la perforación de una úlcera péptica. Aquí, por ejemplo, también las heridas contaminadas son aquellas que en donde el traumatismo pasó de 6 a 12 horas, y la herida sucia o infectada es la que pasó después de 12 horas. Y bueno, esta clasificación nos puede ayudar mucho a saber qué conducta tomaremos después. Después, por ejemplo, cuando se determina que el estado de la herida corresponde al tipo 1 o 2, se hace pues la reconstrucción y el cierre de los planos anatómicos en forma directa, y las posibilidades de infección pues son de un 1.5%. Y cuando son de tipo 3 o 4, pues ya el riesgo de infección va a ser de hasta un 30%. Siguiente, por favor. Y bueno, hablando un poco en cuanto a la fisiología de la cicatrización, pues recordemos que el proceso se divide en 4 fases superpuestas, que van a ser coagulación, inflamación, proliferación y maduración. La fase 1, o la primera fase, es la fase de coagulación o hemostasia, en la cual comienza inmediatamente después de presentarse la lesión. Su objetivo principal pues va a ser evitar la pérdida de sangre mediante la hemorragia. Y bueno, esta comienza después de algunos segundos de ocurrida la lesión,
en la que los vasos sanguíneos se contraen para reducir el sangrado. Aquí también, pues las plaquetas entran en contacto con el colágeno y esto hace que se active la agregación de la enzima trombina y posteriormente pues se inicia la formación de una malla de fibrina, fortaleciendo así los grupos de plaquetas para pues formar un coágulo estable y seguir así estabilizando el tapón plaquetario. Siguiente, por favor. La fase 2 o fase de inflamación, o también podemos conocerla como fase defensiva, se caracteriza por la formación de exudado y el enrojecimiento de la piel circundante. En esta fase ocurren dos acontecimientos importantes. En primer lugar, pues los leucocitos, en este caso neutrófilos y luego macrófagos, invaden el tejido lesionado y comienzan a limpiar la zona de desechos, tanto tejidos muertos y contaminantes como bacterias, ocurridas 24 a 48 horas después de producir la lesión. Y en segundo lugar, las plaquetas y las células inflamatorias liberan mediadores como los factores de crecimiento para desencadenar el siguiente proceso de curación. Siguiente, por favor. Y bueno, una vez que ya se limpió, que se limpia la herida, se ingresa a la fase 3, que es la fase de proliferación, donde el objetivo es regenerar el tejido y cubrir la herida. Y bueno, la fase de proliferación presenta 3 etapas distintas. La primera de ellas es la de regenerar el tejido de la herida. La segunda, contraer los márgenes de la herida. Y la tercera, cubrir la herida mediante la epitelización. Y bueno, durante la primera etapa, después de concluir la limpieza adecuada de la herida, los macrófagos van a segregar mediadores para iniciar la reparación de la dermis. Los fibroblastos migran hacia el tejido lesionado y producen colágeno. Se forma tejido conectivo fresco que rellena esta brecha y que recibe el nombre de granulación por su aspecto granular. Y además también acá se da la angiogénesis, que pues como recordamos es la formación de nuevos vasos sanguíneos. Y bueno, durante la contracción los márgenes de la herida se contraen y tiran hacia el centro de la herida por proliferación de los queratinocitos. Y bueno, siguiente, por favor. Y bueno, por último, la fase de maduración. Esta es cuando el nuevo tejido ya gana fuerza y flexibilidad lentamente. Aquí pues las fibras de colágeno se reorganizan, el tejido ya se regenera y madura y hay un aumento general en la resistencia a la tracción. Siguiente, por favor. Y bueno, pasando a hablar sobre los tipos de cicatrización. Tenemos 4. El primero que les voy a mencionar es el cierre por primera intención. Este se va a observar en las heridas en las que no hay una complicación. Sus bordes son claros, son limpios y sanan en menos de 15 días cuando los tejidos se unen por medio de fijación como una sutura quirúrgica. En estos casos, el metabolismo de la colágena, por lo tanto, es sano y su estructura pues brinda la resistencia que asegura la integridad de los bordes recién unidos. El cierre primario retardado, en el cirujano, por ejemplo, deja por lo general la herida abierta durante varios días con objetivo de permitir que pues esta se regenere o se limpie. Y una vez establecido ese tejido de granulación sano, se realiza ya el cierre quirúrgico de forma diferida o retardada, pero se espera que su evolución ocurra de modo similar al cierre primario. Siguiente, por favor. El cierre por segunda intención o por granulación se produce pues ya cuando hay una pérdida de tejido y los bordes están pues ya completamente separados, lo que deriva a una herida abierta cuya brecha se llena de tejido de granulación y mediante pues la granulación y la contracción y la epitelización se logra el cierre de la herida, pero en un tiempo prolongado. Su evolución esta ya toma más de 15 días para sanar debido a que pues las fuerzas naturales de contracción pues son complejas y al ser una herida muy grande, muy extensa, el epitelio pues debe cubrir una mayor superficie, entonces por eso son más tardadas. Y por último, la repitelización, que esta ocurre cuando la pérdida de la piel no afecta todas sus capas. Como mejor ejemplo, pues tenemos las excoriaciones, en donde las células epiteliales residuales, los folículos pilosos y las glándulas sebáceas activan células que migran y se producen para cubrir la dermis expuesta con nuevas células epiteliales. Y bueno, al no haber depósito de colágeno, pues no se produce una contracción o esta contracción va a ser mínima y por lo tanto pues no va a quedar cicatriz.
Siguiente, por favor. Y bien, vamos a comenzar con el abordaje. Tendremos en cuenta varios aspectos que iremos desglosando más adelante. Siguiente, por favor. Y bueno, primeramente debemos realizar una historia clínica. En esta historia clínica, pues es muy importante porque pues nos va a ayudar a argumentar de qué manera nosotros vamos a intervenir en la herida de nuestro paciente. Entonces tenemos que tener en cuenta pues varios aspectos. Como punto número 1, tenemos que investigar el estado nutricional del paciente. Esto es importante porque si nuestro paciente pues no tiene un adecuado consumo nutricional, esto impide que realmente la cicatrización de la herida pues sea menor. La edad también es supremamente importante, pues porque los procesos de envejecimiento, que es lo que hacen en la piel, de manera general se piensa que el envejecimiento produce cambios fisiológicos intrínsecos, cuyo resultado pues es el retraso o deterioro de la cicatrización de las heridas, aparte de que en las personas mayores pues la piel pierde su tono, pierde elasticidad, porque se encuentra con una menor hidratación, hay menos secreciones de sus glándulas y generalmente pues la piel de estas personas pues es más delgada. El peso es importante también. Cuando tenemos un peso más alto significa que tenemos pues más tejido adiposo y el tejido adiposo pues ¿qué es lo que hace? Va a generar que estas heridas puedan entrar en un proceso infeccioso. Debemos tener en cuenta también algunos medicamentos, principalmente medicamentos inmunosupresores. También y la hidratación es importante. La respuesta inmunológica que el paciente tenga, pues recordemos que pacientes inmunosuprimidos pues son más propensos a contraer alguna infección. Tener en cuenta también enfermedades crónicas. ¿Por qué? Porque un paciente que tiene una neoplasia, que tiene diabetes o cualquier otra enfermedad crónica, pues suelen tener heridas crónicas abiertas debido a la interferencia en la atroficidad de los tejidos por neuropatía, o bien porque la neuropatía, al disminuir la sensibilidad al dolor, pues permite el traumatismo continuo. O sea, estas personas, pues como no sienten, pues, o sea, tienen disminución del dolor, pues entonces es más frecuente esto. Y hay que preguntar siempre también por los antecedentes de vacunación antitetánica y en caso de no estar correctamente cubierto, pues orientar a esta vacunación. Y también muy importante preguntar sobre las alergias. Y bueno, seguido de esto vamos a comenzar a interrogar por todas las características del accidente, la fecha y la hora en las que este ocurrió. Hay que tomar en cuenta que todas las heridas de origen accidental se consideran potencialmente contaminadas porque generalmente se producen en ambientes sin una asepsia quirúrgica. Y también debemos considerar la colonización de la herida por gérmenes que proceden desde la propia piel, de los objetos traumáticos o que se introducen con el mecanismo de la producción del accidente. Y bueno, tener en cuenta también que esta contaminación puede transformarse en infección si el tiempo transcurrido desde la producción del accidente o hasta el momento de la sutura es superior a 6 horas. Debemos considerar también el tipo de accidente, el agente causante, el mecanismo de producción. Es importante porque esto nos puede determinar también la técnica de reparación y la probabilidad de infección, pero también nos puede condicionar qué tipo de evolución va a tener el paciente y el resultado estético. Siguiente, por favor. Y bien, una vez que ya preguntamos acerca de los antecedentes de vacunación antitetánica, debemos considerar si poner o no la vacuna o en todo caso la inmunoglobulina. Y bueno, en caso de profilaxis antitetánica, en caso de contemplar 3 aspectos fundamentales. El primero de ellos es las características de la herida, si tiene o no un riesgo tetanígeno. El segundo es el número de dosis de vacuna antitetánica recibidas con anterioridad. Y el tercero, el tiempo transcurrido desde la última dosis de la vacuna antitetánica recibida. Y bueno, si la persona no ha sido vacunada, tiene menos de 3 dosis o es una situación desconocida, entonces se aplicará una dosis de vacuna y en caso de que la herida sea limpia. Y en caso de que la herida sea una herida tetanígena, se va a aplicar una dosis de vacuna más una dosis de inmunoglobulina. En caso de que el paciente ya haya recibido 3 o 4 dosis previas, si es una herida limpia no es necesaria la vacunación, a menos que tenga más de 10 años desde la última dosis.
Y bueno, si la inmunoglobulina no será necesaria a menos que sea una herida de alto riesgo. Y si el paciente tiene 5 o más dosis previas, entonces en una herida limpia no es necesaria la vacunación y la inmunoglobulina solamente sería necesaria en heridas de alto riesgo o si tiene más de 10 años de haberse colocado la última dosis. Y bueno, ¿a quién se le considera heridas con riesgo tetanígeno? Se les considera aquellas heridas que están contaminadas con suciedad, con heces, con tierra o saliva, o aquellas heridas que tienen tejidos desvitalizados, aquellas heridas que están necróticas o gangrenosas. Y bueno, la dosis de inmunoglobulina no tiene que ser inferior a 5 unidades internacionales sobre kilogramo, ya que pues no resultaría eficaz. Y regularmente en la práctica se administran de 250 a 500 unidades internacionales según el tipo de herida y el peso o edad del paciente por vía intramuscular. Siguiente, por favor. Y bien, pasando ya a, bueno, después de haber realizado ya la profilaxis antitetánica, debemos realizar ahora una exploración física. Vamos a tener en cuenta varios puntos. Primero, la localización de la herida, porque cada zona de la piel pues tiene características propias que debemos ir tomando en cuenta. Hay localizaciones donde la piel es muy flexible, como el abdomen, donde la sutura se realizará con más facilidad. Otras, sin embargo, pues tienen la piel muy adherida. La sutura será difícil entonces y con tensión, y como puede ser, por ejemplo, la planta del pie. Esto es importante pues porque la localización por sí misma más adelante nos condiciona el calibre del material de sutura y el tipo de aguja que vamos a utilizar. Después debemos valorar todos los aspectos de la herida. La forma es muy importante porque nos va a indicar qué tipo de lesión es y podemos darnos una idea de qué fue lo que produjo esta herida. El tamaño es importante porque nos va a orientar qué tipo de tratamiento seguir, nos va a ayudar posteriormente a identificar si efectivamente una vez ya que hicimos la curación, la herida ha tenido un retroceso, si realmente el cuidado que nosotros le estamos ofreciendo al paciente es el adecuado o simplemente la herida se quedó pues ya estancada por el procedimiento y debemos cambiarlo. Valoraremos también el color, el fondo, la extensión y la profundidad, la presencia de exudado. Debemos valorar la cantidad y la calidad. Aquí les puse una tabla que nos indican las características que el exudado que va presentando. Por así decirlo, lo normal que se consideraría tendría que estar de un color claro o un color ámbar. Por ejemplo, si el exudado ya tiene un color verdoso, puede ser indicativo de una infección bacteriana como Pseudomonas aeruginosa. Si es rosado o rojizo, puede tener la presencia de eritrocitos. Así debemos ir evaluando este exudado. Y bueno, también tenemos que ver las características de la piel circundante, si hay o no presencia de infección. Y por último, el dolor. Siguiente, por favor. Y bueno, el dolor se puede evaluar a través de diferentes escalas. Por ejemplo, aquí les puse 4 escalas, que son las más comúnmente utilizadas. La que más se utiliza es la escala numérica del 0 al 10 de la intensidad del dolor, en la que el 0 indica ausencia del dolor y el 10 el peor dolor inimaginable. Y también se puede utilizar la escala facial, en la que pues ocupa más en pacientes en los que se les dificulta la comunicación o en aquellos pacientes que son pues niños. Siguiente, por favor. Y bueno, luego de la exploración física que ya realizaremos ahora la valoración de los niveles de sensibilidad, de movilidad y función de la zona lesionada. De manera especial, pues las extremidades es donde con más probabilidad pueden afectarse nervios, tendones o vasos importantes. La sensibilidad debe valorarse ahora, en este momento, en estos primeros momentos, ya que después, si se administra la anestesia local, entonces se encontrará alterada y ya no podremos dar una buena valoración de esta. Bueno, son las extremidades superiores las que sufren un mayor número de lesiones accidentales. La probabilidad de que una herida en manos y dedos presente lesiones tendinosas es muy alta, pudiendo pasar desapercibida, aunque en un primer momento la función sea correcta. Con el paso de los días se puede ir desarrollando un déficit de extensión o alguna deformidad del dedo. Debemos realizar la exploración de la sensibilidad de la mano, recordando que los nervios sensitivos de la mano pues son el mediano, el cubital y el radial. Siguiente, por favor.
Y bueno, es posible que la exploración física de la herida posteriormente requiera una irrigación y un desbridamiento de los bordes, y el uso de anestesia local lo facilita, y por lo tanto, pues este es el siguiente paso a realizar. Es importante aquí volver a preguntar al paciente si tiene alguna alergia. Importante preguntar si anteriormente ya le han aplicado algún anestésico local. Regularmente los colocan cuando van al dentista, y si sí, pues preguntar cómo le fue y cómo se sintió, y así orientar pues este procedimiento. Debemos también elegir correctamente la jeringa y la aguja de acuerdo al tamaño, la extensión y las características que las heridas presenten. Es importante mencionar aquí también que pues la infiltración debe realizarse siguiendo una técnica siempre aséptica, con materiales estériles y previa desinfección de la zona donde se va a llevar a cabo la administración de este anestésico local. Es muy importante no sobrepasar las dosis máximas recomendadas, que en un momento se las voy a mencionar. Y bueno, también decidir si nuestra anestesia local va a ir con o sin vasoconstrictor. Recordemos que pues la combinación de lidocaína y adrenalina pues pueden proporcionar una anestesia y una hemostasia que van a ser satisfactorias, aunque también pues tienen diferentes contraindicaciones. Y bueno, las vías de administración del anestésico local pueden ser intradérmica, subcutánea o intramuscular. Y bueno, por último, la inyección de estos anestésicos pues puede ocasionar al principio una molestia importante en nuestros pacientes, que pues se puede minimizar mediante la inyección lenta. Siguiente, por favor. Y bueno, acá les puse un cuadro sobre los diferentes anestésicos que podemos utilizar. Se pueden dividir en amidas o ésteres. Regularmente se utilizan amidas. La más utilizada es lidocaína al 1%. Y bueno, aquí nos menciona, bueno, nos comparten las dosis máximas permitidas, sin epinefrina o con epinefrina, que es el vasoconstrictor, y sin epinefrina se pueden utilizar de 4 a 5 miligramos sobre kilogramo de peso, con epinefrina de 5 a 7 miligramos sobre kilogramo de peso. También otra muy utilizada es la bupivacaína al 0.25%, que sin epinefrina sería de 2 a 2.5 miligramos sobre kilogramo de peso la dosis máxima, y con epinefrina sería 3 miligramos sobre kilogramo de peso. También se puede utilizar la procaína al 1%. Sin epinefrina sería la dosis máxima permitida de 7 a 10 miligramos sobre kilogramo de peso. Siguiente, por favor. Y bueno, como les mencioné, pues generalmente se van a utilizar bloqueadores de sodio como la lidocaína en aplicación subdérmica alrededor de la lesión. Y bueno, tenemos distintas técnicas para realizar la infiltración. Entre ellas tenemos la anestesia local, que es la infiltración de tejidos superficiales sobre los que se va a intervenir. También tenemos la anestesia perifocal, que esta también se conoce como bloqueo de campo. Esta infiltración va a ser alrededor de los tejidos sobre los que se va a intervenir. Se va a aplicar a una cierta distancia del foco traumático, lo que va a permitir que pues, se bloquee un perímetro mayor que el que ocupa la lesión, y pues nos va a dar como resultado que tengamos un mayor perímetro, un mayor margen, de seguridad desde el punto de vista anestésico. Generalmente esta técnica se realiza describiendo una figura geométrica, ya sea un triángulo o un rombo, como se ve en la imagen, y pues ya puede realizarse desde los ángulos o desde los vértices de la lesión o herida hasta que finalmente se completa pues todo el perímetro de la herida. También está la anestesia troncular, que es, bueno, esta es la infiltración alrededor de un nervio. El bloqueo del nervio pues se va a asociar un bloqueo de todo el territorio que inerva. Esto también permite anestesiar desde una cierta distancia de la zona sobre la que se va a intervenir. Esta técnica regularmente se ocupa en la mano, y bueno, se va a realizar en la base de los dedos a ambos lados y por el dorso, pero nunca se va a infiltrar en el pulpejo. Siguiente, por favor. Y bien, una vez ya anestesiada la zona, recordando seguir con una técnica aséptica, procederemos al lavado y desinfección de la herida. Los objetivos de la limpieza y la desinfección de las heridas y zonas perilesionales son 3. Bueno, pueden haber más, pero los más importantes son estos.
y son eliminar restos y cuerpos extraños en el seno de las heridas, descender la contaminación y el riesgo de infección y establecer las mejores condiciones que permitan una adecuada cicatrización. La limpieza se debe realizar siempre desde las zonas lesionadas hacia afuera. Esto pues para evitar la entrada de gérmenes en el foco traumático. El mecanismo de limpieza debe iniciarse desde la zona interior a la más externa, colocando al paciente de tal forma que la solución de irrigación pueda ser recogida en un recipiente, como acá lo vemos en la imagen, con un riñón, para que no vuelva al interior de la herida. Y bueno, la irrigación se va a realizar mejor con una solución salina normal, como el cloruro de sodio al 0.9%, ya que al ser una solución isotónica, pues no va a interferir con el proceso de cicatrización normal, no daña el tejido, no causa sensibilidad o alergias y pues no va a alterar la flora bacteriana normal de la piel. A pesar de esto, pues no es la única opción, hay más opciones como Ringer lactato, también se puede utilizar, por ejemplo, agua destilada, agua corriente hervida y enfriada, en aquellas situaciones en las que no se dispone de una solución fisiológica estéril. Y bueno, posteriormente el área que circunda la herida se prepara con iodopovidona, clorexidina o una solución bacteriostática similar. Y bueno, esto es controvertido porque algunas bibliografías encontré que dicen que al aplicar esto podemos dañar el tejido, bueno, dañar o retardar la cicatrización, sin embargo otras sí lo recomendaban. Y bueno, si es necesario, bueno, después de esto, si es necesario, se realizaría el rasurado de la zona y esto solamente es aconsejable en aquellos casos en los que el pelo pueda penetrar en la herida, como es en lesiones en el cuero cabelludo. Siguiente, por favor. Y bueno, una vez anestesiada el área, podemos pasar al desbridamiento. Y bueno, como definición tenemos que la desbridación es la técnica que consiste en la eliminación del tejido esfacelado o tejido necrótico de una herida por medios ya sean quirúrgicos o por medios médicos. Algunos de los objetivos que se buscan conseguir con esto es eliminar los restos necróticos, esfacelos, detritos celulares, que solo pues empeorarían la cicatrización, eliminando de esta manera el potencial de infección. También se busca favorecer la restauración funcional y estructural de la piel, facilitar la curación, ya que esto ayuda a acelerar las fases de proliferación celular y me permitiría una mejor evaluación de la profundidad de la lesión. Y bueno, ¿cuándo debemos debridar? Se recomienda hacerlo cuando una herida presenta abundante tejido necrótico, purulento o una extensa zona infectada, y cuando presente cualquier tejido necrótico, bueno, en general cualquier tejido necrótico en una herida pues debe ser debridado. Siguiente, por favor. Y bueno, existen diferentes tipos de debridamiento, entre ellos tenemos el quirúrgico. Esta técnica va a consistir pues en eliminar el esfacelo o tejido necrótico a través de un bisturí o una tijera. El desbridamiento mecánico consiste en que después de realizar el lavado por arrastre mecánico en la herida, se debe colocar sobre ella una gasa tejida de algodón y humedecida con suero y dejar que se seque para que se adhiera al tejido necrótico y se sella con un apósito tradicional. Después de 24 horas, este se retiraría con fuerza para así poder retirar este tejido adherido a ella. Este tipo de desbridamiento pues tiene muchas desventajas, entre ellas las más importantes es que el paciente pues va a estar muy incómodo porque este tipo de desbridamiento pues es muy doloroso. Tenemos también el desbridamiento enzimático. Este va a consistir en la aplicación de una capa delgada de una crema, un ungüento o una pomada que contenga enzimas proteolíticas sobre el tejido necrótico y poco a poco se va desprendiendo. Siguiente, por favor. Y bueno, aquí tenemos una tabla sobre los tipos de debridamiento que podemos realizar. Y como se puede ver, pues el desbridamiento quirúrgico es el más rápido, el más efectivo, y se puede realizar en heridas que presenten infección. También aquí aparece el desbridamiento autolítico, que básicamente pues consiste en colocar un apósito para mantener un ambiente húmedo adecuado de la herida, y esto va a permitir que pues el organismo sea capaz de eliminar el tejido necrótico por dos vías. Uno de ellos es la autodigestión,
que sería por la autodigestión, y el segundo sería por la activación de enzimas proteolíticas del organismo. Siguiente, por favor. Y bueno, el siguiente paso pues es contener la hemorragia, si es que todavía pues existe, bien mediante mediante compresión directa o mediante la localización del punto sangrante, y que ligaremos con sutura reabsorbible o con un bisturí eléctrico. Y bueno, una vez realizado esto, prepararemos nuestro campo de trabajo estéril para poder realizar los siguientes pasos. Y bueno, ya realizada la limpieza, la desinfección, el debridamiento y todo lo demás que ya se realizó, es posible complementar la observación inicial con una exploración más exhaustiva. Entonces podemos hacer nuevamente una valoración de la herida, tanto en superficie como en profundidad, puesto que pues ya la piel limpia pues nos permitirá observar de manera más precisa. Es muy importante en estos momentos constatar que la herida mantiene la consideración de no complicada, confirmando mediante la exploración que no han pasado desapercibidas lesiones que puedan cambiar su consideración a ser una herida complicada. Hay que tener en cuenta la exploración y comprobar la variabilidad cutánea, las posibles afectaciones vasculares, tendinosas o musculares. Y una vez hecho esto, pues si no es posible tratarla, se va a derivar. Y si sí es posible tratarla, entonces se va a proceder a suturar en ese momento. Siguiente, por favor. Y bueno, en cuanto a la cobertura antibiótica, pues realmente encontré en la mayoría de bibliografías que no hay una evidencia, que no hay evidencia que respalde el uso de antibióticos profilácticos en heridas simples. Solamente los vamos a utilizar cuando realmente tengamos heridas infectadas. Las más comunes son en mordeduras, en fracturas abiertas y en exposición de articulaciones y tendones, pero debemos comprobar si sí está infectado o no. Si no, pues no se mandaría. Y la que más se utiliza es cefalexina de 500 miligramos cada 12 horas vía oral por 5 días. Siguiente, por favor. Y bueno, si nosotros optamos por utilizar un apósito, pues tenemos varios disponibles. Entre ellos tenemos los alginatos, que estos se utilizan en heridas superficiales y profundas, en heridas infectadas o que hayamos nosotros hecho un desbridamiento autolítico. También existen otros apósitos como las esponjas, que están indicadas en heridas superficiales y profundas, en heridas infectadas o con un exudado moderado. Los hidrocoloides, que se indican cuando tenemos un exudado mínimo, en heridas superficiales y profundas, en heridas que requieren de humedad y tejido de granulación, y también tiene como ventaja que reducen el dolor y que son una barrera contra bacterias y contaminantes. En cuanto a los hidrogeles, también se van a utilizar cuando tenemos heridas superficiales o profundas con un exudado mínimo o escaso. Siguiente, por favor. Y bueno, también están otros apósitos como los antimicrobianos, que se utilizan en heridas colonizadas o infectadas o cuando hay un abundante a escaso exudado. Y la cobertura semipermeable transparente, que tiene como indicaciones las heridas superficiales, protección de sitios intravenosos o cuando el exudado también es escaso. Siguiente, por favor. Y bueno, pasando por último, con las mordeduras de animales. Ay, disculpe. Tenemos diferentes tipos de mordeduras de mamíferos, animales, que principalmente son de perro, gato y humano. Y bueno, las mordeduras por perros son las mordeduras más frecuentes. La incidencia de infecciones es baja, de un 5 a un 15%. En adolescentes y niños mayores, pues las extremidades son las regiones más afectadas y la edad en las que más afectan. Sin embargo, pues en lactantes y niños pequeños, las lesiones en la cara y el cuello son las más frecuentes. Las segundas más frecuentes son las mordeduras por gato. Su tasa de infección es la más alta entre todos los animales, siendo de un 50 a un 80%. Esto es debido a los dientes afilados que tienen. Sin embargo, pues la mayoría de las lesiones van a ser superficiales y no suelen precisar atención médica.
pero en la exploración pues sí debe descartarse la presencia de arañazos, que son más frecuentes que las mordeduras, y mantener observación durante los siguientes días o semanas por la posibilidad también de desarrollar una enfermedad por arañazo de gato. Y por último, las mordeduras de ser humano, estas son de frecuencia variable, pero dada la microbiota de la boca del ser humano, este tipo de mordeduras se ha considerado con un riesgo de infección muy elevado. Sin embargo, pues todo dependerá de la localización, y pues la localización más frecuente pues es la mano. En este tipo de mordeduras pues debemos tomar en cuenta el riesgo de transmisión por ejemplo, hepatitis B, hepatitis C, virus de la inmunodeficiencia humana o algunas otras enfermedades de transmisión a través de la sangre. Siguiente, por favor. Y bueno, las lesiones relacionadas con mordeduras pueden dividirse. Te voy a interrumpir, doctora. Sí, doctor. Por la hora. Sí. Acabas mañana, ¿no? Sí, doctor. ¿Dudas, preguntas o comentarios hasta aquí a donde va la doctora? No, doctor, todo bien, gracias. No, doctor. Bueno, nos vemos mañana para terminar, ¿sale? Sí, doctor. Sí, doctor, hasta mañana.